Les recuerdo mi nombre, es Gabriel Farfán. Es la tercera ocasión que me encuentro con ustedes y pues ya hemos tocado temas interesantes en las 2 semanas anteriores en viernes y esta vez decidimos someterlo a votación. Elegimos tres y pues ustedes eligieron solo una y va a ser de la que vamos a hablar el día de hoy. Tiene que ver con la crisis actual, específicamente en el tema de la recesión, pero no podemos dar un ejemplo de recesión si no conocemos qué es, ¿vale? Entonces vamos a empezar hablando de un temita que tocamos hace 2 viernes, los créditos. Lo tocamos igual hace 2 semanas, en el punto cuando hablábamos de la caída de la Bolsa de Valores de 1929, donde en ese mismo año nació el crédito. El crédito no es más que una deuda, y una deuda es un pasivo, ¿sí? Al hablar de un pasivo, estamos hablando de que se crea, prestamos una parte de nuestro futuro o sacrificamos una parte de nuestro futuro. Vamos a tener en cuenta que el crédito es igual a una deuda y una deuda es igual a un pasivo, ¿vale? Al tomar un crédito, sacrificamos parte de nuestro futuro. ¿Por qué? Pues bastante sencillo. En el momento futuro en el que vayamos a realizar el pago, vamos a tener que retener esa parte del ingreso que recibimos para desembolsar. Ahora, el crédito hace la misma función que el dinero. Actualmente vivimos en un mundo de oferta y demanda. Mientras más se demande algo, más caro tiende a ser, y mientras menos se demande algo, pues se abarata. O sea, vamos a hablar de la ley de la oferta y la demanda, o sea, en términos de economía, ¿sí? Ahora, si sumamos que el total de la demanda se suma por lo que se gasta en efectivo y lo que se gasta en crédito, si hacemos la suma de ambas cosas, la diferencia entre dinero circulando y crédito que hay circulando también es muy grande. Realmente hay muchísima más deuda en crédito que dinero circulando y eso termina generando un problema. Y bueno, vamos a recaer ese puntito para más adelante. El detalle está en que el crédito es bueno si se maneja correctamente y es malo, pues si alguien ha tenido la mala fortuna de tener una tarjeta de crédito y sobregirarla y no tener para el pago de los intereses y ni el capital, bueno, ya sabrán a qué me refiero. ¿Por qué es bueno el crédito? Cuando tú te compras, por ejemplo, inicias un negocio o quieres iniciar un negocio y tienes Bancomer te llama y te insiste, quieres una tarjeta de crédito, tú la agarras, perfecto. Te ofrece 10,000 pesos. Se te ocurre la idea, voy a comprar el Sam's Club todo lo que necesito para mi negocio. Estás haciendo, te estás financiando con el dinero del banco porque ese dinero que tú vas a invertir lo vas a recuperar más una ganancia adicional. Estás usando sabiamente tu crédito, pero si esos 10,000 pesos que tú tienes en la tarjeta lo usas para comprar, por ejemplo, en un iPhone de 8,000 pesos y eres una persona que solamente trabaja, realmente ese crédito lo estás usando mal. Claro, si el trabajo que tienes te hace poder respaldar eso, pues no hay problema. Pero la mayoría de las veces se usa para el consumo, en la economía de consumo que tenemos, ¿sí? Ahora, llega el momento en el que los créditos son tan grandes, mucho, mucho más grandes, y entra en juego una figura bancaria que se llama el Banco Central. Cada país tiene un banco central. En el caso de México es el Banco de México, en el caso de los Estados Unidos es la Reserva Federal, ¿sí? ¿Qué hace esta institución? Maneja las tasas de interés que le cobra a los bancos. Cuando la Reserva Federal, en el caso de los Estados Unidos, que es donde están los negocios más grandes y donde se maneja el mayor dinero del mundo, ¿sí? Lo que hace el Banco Central es cuando detecta que hay mucha demanda de algo y los precios están subiendo estrepitosamente, esa subida de precios ocasiona inflación, ¿sí? Y a la economía en sí no le beneficia la inflación porque encarece todo, encarece los bienes, servicios y todo. Un ejemplo claro, por ejemplo, de inflación que ha ocurrido, por supuesto, a lo largo de los años y siempre va a existir, pero en un nivel controlado,
es que tú hace unos 10 años te comprabas, ¿qué será? Unos rancheritos en 1.50 y ahora te cuesta 11 pesos. Bueno, ese es el efecto de la inflación, ¿sí? La subida de precios, pero sana. A un país no le conviene tener cero inflación, no le conviene. Tiene que tener un poco. Un margen de referencia de inflación estable, hablamos de entre un 2% a un 4%, que al menos en el caso de México es por allá por donde el Banco de México trata de mantener las tasas de inflación. Más arriba ya se pone un poco difícil la cosa, como en Venezuela, que llegaron a más del 200%, y eso pues si ven un poco las noticias ya sabrán a qué me refiero, ¿no? Volviendo al punto, al papel del Banco Central, cuando detecta que se ha encarecido demasiado los bienes, sube las tasas de interés que le cobran los bancos para que las personas sientan caros los créditos y dejen de pedirlos, ¿sí? Eso evita que la demanda siga creciendo y evita que se cree una burbuja. Caso contrario, cuando la Reserva Federal, los bancos centrales de cualquier país detectan que la demanda es baja, está muy flojo el asunto con las compras, entonces empiezan a bajar las tasas de interés para incentivar la compra. La deuda de la tarjeta de crédito en estricta teoría sigue siendo baja y entonces eso te motiva a comprar. Esta bajada de tasas de interés fue lo que ocasionó que en el 2001, después de los atentados del 11 de septiembre y el estallido de las empresas.com que entró en crisis la economía, esa bajada de las tasas de interés ocasionó que se empiecen a comprar casas, muchísimas casas, y pues no vamos a discutir lo que ocurrió en 2008, ¿sí? La recesión económica, que muchos piensan que estamos en una, pero todavía no lo estamos, o sea, vamos a cómo va la tendencia, vamos para allá. Un poquito más adelante les voy a dar un dato un poco interesante que se publicó hoy y van a ver que vamos, pero derechito por allá, a menos que los bancos centrales hagan algo, pero es casi seguro que vamos hacia allá. La recesión económica viene cuando la actividad económica disminuye mucho. Eso está pasando actualmente, ¿sí? El número de transacciones realmente ha bajado. Vamos a tomar en cuenta que lo que mueve la economía son las transacciones. Una transacción no es más que cambiar dinero o crédito por bienes o servicios. Yo te vendo algo, tú me compras algo, te pago, me das mi producto y finalizamos la transacción, ¿sí? Con el crédito, ustedes saben, yo te doy mi producto, en mi caso que yo te vendo, y tú me dices, pasa mi tarjeta, ¿sí? Ahora, yo ya, como vendedor, yo ya cubrí mi necesidad, para mí ya me pagaste. Ahora el problema viene entre tu comprador y el banco. Ahora, a mí ya no me debes, tú le debes al banco. Y más adelante, cuando cobres, por ejemplo, tu sueldo, entonces le pagas al banco y ya, todos felices, ¿sale? A largo plazo, las deudas crecen mucho. A corto plazo, pues, vamos a llamarle gasto hormiga, que a la larga termina afectando mucho, ¿no? Hablando en el término de lo que acabamos de empezar, la recesión, la disminución económica va causando un efecto dominó a nivel empresa, a nivel gobierno, a nivel consumo, ¿sí? Teniendo en cuenta que la economía se mueve a base de ciclos económicos, la recesión no es más que un punto de ese ciclo, no es el peor. El peor es la depresión, que es lo que ocurrió en 1929, ¿sale? Ocurrió un colapso brutal porque había un exceso de deuda rotando en la economía. No solamente había una burbuja, había muchas burbujas. ¿A qué nos referimos con burbuja? ¿O a qué me refiero con una burbuja? Cuando la demanda de algo es tan alto, vamos a recordar que así como existen los mercados de bienes y servicios, también existen los mercados financieros. Las burbujas ocurren en los mercados financieros. Entonces, cuando hay una excesiva demanda de un instrumento financiero, este sube y sube y sube de precio, pero no impulsado probablemente por algo tangible, por algo real, sino por el exceso de optimismo de los propios inversores. Ellos hacen empujar todo hacia arriba. Les pongo un ejemplo. No me he metido a analizar los datos, pero les prometo que lo voy a hacer mañana. Se me viene a la mente la herramienta que ha sido de renombre mundial últimamente, la que se llama Zoom.
No es una locura que la demanda de Zoom ha subido estrepitosamente. Yo lo he descargado porque lo usamos como herramienta de trabajo, pero las acciones en la bolsa de valores de Zoom subieron de manera dramática porque todo el mundo lo usa. Ahora, esa demanda, la pregunta es, ¿se va a mantener? ¿Va a cambiar cuando todo el coronavirus frene? ¿Qué va a pasar con esa empresa? Es una pregunta muy interesante. El detalle ahora es que el punto que viene, el incremento de precio que los inversores le han puesto a Zoom en el mercado financiero está respaldado con los activos que tiene. Al hablar de activos me refiero a su valor contable. Por poner un ejemplo, el valor de los activos que Zoom tendrá, por decir algo, son 1.000 millones. Pero los inversores creen que el valor de Zoom es 7.000 millones. Tenemos una diferencial de 6.000 millones de dólares. Ese diferencial es una burbuja, ¿sí? Es un exceso de optimismo, porque si al final se decide suspender las suscripciones de Zoom, pues entonces, si tú compraste una acción demasiado cara porque creíste que iba a subir, entonces cuando diga caer la acción y la burbuja explote, tú pierdes todo. Lo mismo pasó en 1929 con esa burbuja. Explotó, no había nada que respaldara las ganancias, entonces los inversores perdieron hasta la camiseta. Pero entonces aquí estamos hablando de la depresión, que es un punto más crítico de la recesión, ¿sí? ¿Qué está pasando ahora? Bien, hay una gran diferencia entre lo que ocasionó las recesiones y crisis anteriores a esta. En primer lugar, estamos hablando de una crisis emocional y en segunda de una crisis sanitaria, ¿sí? A nivel emocional, muchos empleos se están perdiendo, la gente se está quedando sin qué comer o las reservas que tiene se les van a acabar pronto y la situación no se va a solucionar rápido. La parte B, en la parte sanitaria, es que este es un virus que te contagia sumamente rápido y si la gente no toma las precauciones que se debe, que lamento decir que hay mucha gente que no lo cree y que no toma conciencia de esto, la verdad es que el virus es real y está afectando realmente, y si no se toman las precauciones que se deben tomar, el número de contagios va a ser muchísimo más rápido, más de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Y eso va a ocasionar que se demanden más los servicios hospitalarios, médicos y otro, pero al no haber tanto, entonces puede ocasionar un colapso sanitario. Eso, la verdad, no lo deseamos absolutamente nadie, ¿sí? Por lo consiguiente, el detalle que tenemos ahora es el desempleo, ¿sí? La tasa de desempleo es sumamente, vamos a hablar en términos porcentuales, que regularmente cuando estás analizando financieramente algo, se expresa mejor en términos porcentuales. De un 100%, por ejemplo, un 15%, que hoy en la mañana, el dato que les decía, la tasa de desempleo, al menos en Estados Unidos, ha llegado al 15%. Estamos hablando de que los empleos que se generaron de 2008 a 2020 fueron 25 millones de empleos nuevos, ¿sí? En tan solo unas cuantas semanas se han perdido 26 millones de empleos. De ese tamaño es el asunto que está causando el coronavirus hoy por hoy. 26 millones de personas desempleadas en poquito tiempo. Esto nos habla de algo tremendo, solo en Estados Unidos, ¿eh? Ahora, ¿qué va a ocasionar este desempleo? Y es por lo que digo que vamos derechito a una probable recesión, que ahora no lo es, porque si ustedes ven las noticias de las bolsas de valores o cómo se van moviendo los indicadores financieros, las bolsas están no cayendo brutalmente como el 23 de marzo que tocaron un pico brutal y quien tenía una lana ahorrada era un buen momento para comprar acciones porque fácil ya se hubiesen embolsado unos muy buenos dólares. El 23 de marzo fue una fecha preciosa para comprar porque habían ofertas por todos lados por el miedo de los inversores. Eso fue lo que pasó. Muy bien. El desempleo que se está ocasionando hoy por hoy está ocasionando que la gente tenga un pobre poder de compra, ¿sí? La falta del poder de compra hace que las empresas vendan menos.
Las empresas al vender menos, pues por obvias razones tienen menos ingresos y al haber menos ingresos tienen menos capacidad de pagar empleados y eso ocasiona poco más de despidos, cierres, etc, etc, etc. ¿Sí? Volviendo al punto principal, al pagar menos empleados o al tener menos poder de pago, ¿qué haces? Pues sigues, suena feo, lo sé, suena feo, despidiendo gente porque ¿cómo les pagas? ¿Sí? No es porque la empresa sea mala o esté mal gestionada, diferente a las otras crisis que ha pasado, que ahí sí eran empresas malas, que tenían mala gestión, mucha deuda y un desastre de empresa. Ahora no, podemos hablar que muchísimas empresas están sanas, lo que no tienen es capacidad de pago, porque gran parte pues se consideran no esenciales, por lo tanto no operar. Y aunque seas una empresa esencial, si la gente no tiene dinero, ¿cómo te compran? ¿Sí? Volviendo a eso, incrementa más la tasa de desempleo y esto hace que la economía se contraiga y vamos a regresar a la definición principal de recesión, una disminución de la actividad económica. Eso es lo que está ocasionando ahora. El efecto dominó continúa, continúa, continúa. Ahora, si los desempleados tienen, imagínense, un desempleado tiene una tarjeta de crédito, tiene un crédito automotriz, aparte tiene el crédito de su casa, ¿cómo rayos va a pagar si esas empresas no le dan facilidades? Ahí está el detalle. Si no pagas la deuda, ya estás contaminando también a las empresas que te ofrecen crédito, ¿sí? Vamos a llamarle bancarias. Y si tú como empresa también tienes préstamos con otras empresas que también se da, pues entonces el contagio sigue siendo ya no solo a nivel emocional ni a nivel viral, sino también a nivel económico, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el punto crítico? Y eso, bueno, voy a tocar creo que en las tres pláticas he tocado un punto de Warren Buffett, ¿no? Si se acordarán. Warren Buffett dice que solamente cuando baja la marea se sabe quién estaba nadando desnudo, ¿sí? Solo cuando baja la marea se descubre quién estaba nadando desnudo. Vamos a dejar esta definición o este dicho al aire. Lo voy a tocar un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, vamos a tocarlo de una vez. Para no hacer esto más largo, pues solo me comprometo con ustedes media hora y pues ya después arreglamos más temas bien interesantes como este, pero por cuestiones de tiempo, entonces voy a tocarlo de una vez, ¿sí? Se lo voy a repetir una vez más. Solo cuando baja la marea, descubres quién nadaba desnudo. En pocas palabras, dos afectaciones. En primera, si los bancos tenían una alta deuda, como la que pasó en 2008, y les afecta bruscamente la facultad de pago, la capacidad de pago de la gente que se queda sin trabajo y la que se va a seguir quedando, lamento decirlo de esta manera, es que no van a tener el flujo de efectivo suficiente para salir con las deudas que tienen, porque acuérdense que el banco paga sus deudas o satisface sus necesidades del dinero que la gente le mete, ¿sí? Y esos bancos realmente tienen préstamos con mucha gente. No creo que no hayan aprendido la lección que aprendieron en 2008, que es prestarle dinero a gente que no tiene capacidad de pago. Espero que esta vez sí hayan hecho su tarea y hayan investigado por lo menos el historial crediticio de la gente a quien le presta dinero. Ese es un detalle, ¿sí? A ver, permítame un segundo, es que esto está fallando un poquito. A ver, sí, yo creo que sí lo alcanzan a ver. Ok, ahora sí. Muy bien. La parte B es que al haber una contracción económica, las empresas, aparte que no tienen para pagar empleados, recuerden que estímulos fiscales no han habido muchos, ¿sí? Y si nos ponemos en el plan de que los estados y el gobierno federal en sí, de cualquier lugar del mundo, obtiene dinero a base de impuestos, si las empresas tienen una disminución de los ingresos, obviamente van a terminar pagando menos impuestos, ¿sí? Y los que sí están haciendo, los gobiernos que sí están haciendo la parte de apoyar a las empresas en cierta manera,
tienen pocos recursos para hacerlo y van a tener que obligados a tomar sus reservas, ¿sí? A tomar sus reservas o probablemente a pedirle prestado a otro país, y eso significa que si ese país lo tiene, te lo dé a unas, bueno, tendrían que negociar muy bien el interés, ¿sí? El detalle ahora, recordándonos, tocando un punto que acabo de tocar un poquito más arriba, el de las tasas de interés, al haber el efecto de la contracción económica en un mundo o una recesión normal, la Reserva Federal o los bancos centrales tendrían que estar bajando la tasa de interés para incentivar la compra. El detalle está ahora, o el problema, es que al menos el Banco Central de Estados Unidos ya bajó a cero o a casi cero las tasas de interés para poder estimular la compra. Pero si ya están en cero las tasas de interés, ¿dónde agarra dinero la gente para comprar? Claro, estamos hablando de que se estima que la tasa de desempleo en Estados Unidos va a llegar al 20%. ¿Por qué me enfoco en Estados Unidos? Porque es la economía más grande del mundo, ¿sí? Y tiene negocios con todos, ¿sí? O sea, si a Estados Unidos le va mal, es casi seguro que le va a ir mal a muchas economías más, incluyendo México. Claro, sumando aparte de México el detalle de las empresas, pues está el de la propia gente, ¿sí? Ahora, al no haber esa percepción de impuestos y la tasa o los bancos centrales al haber bajado la tasa de interés a niveles ceros, estimular la compra va a ser un poco complicado. Por eso volvía al punto de que descubres quién estaba dentro uno cuando baja la marea, porque si los bancos sí tienen el flujo de efectivo para poder respaldar la crisis, entonces va a ser, o sea, vamos a salir de esta recesión un tranquilamente, ¿sí? Va a ser lenta, pero vamos a salir de esta. Insisto, todavía no estamos en este momento. Las tasas de interés para incentivar la compra están ya casi en ceros, pero la gente se sigue quedando sin trabajo, ¿sí? Sufren un daño económico todos por eso. Lo que queremos evitar o lo que tanto los, ¿qué será? Los buenos de la economía, vuelvo a tocar el punto de los bancos centrales porque ahorita tienen una tarea bien importante, es evitar que lleguemos al desapalancamiento, ¿sí? Que el desapalancamiento vendría siendo el punto más crítico previo a la depresión, ¿sí? Previo a la depresión. Si hace una semana, sí, una semana aproximadamente, semana y media, tres bancos publicaron sus informes trimestrales, se los obligan a presentarlo, y la disminución promedio de los ingresos en los primeros 3 meses fue del 46%, una disminución de los ingresos del 46%. La gran mayoría de esta pérdida de los ingresos se dio entre mediados de febrero y finales de marzo, o sea, mes y medio bajó drásticamente, que recordemos que eso se dio a conocer, el coronavirus, ya a nivel crítico a principios, mediados de febrero. Entonces, al menos los informes financieros de esos tres bancos mostraban que probablemente no lleguemos a un desapalancamiento, pero sí a una recesión, porque o sea, el tope de la deuda no es tan alto. Lo que tiene ahora la gente es miedo de comprar, ¿sí? Miedo de comprar. Los que sí tienen, ¿eh? Los que sí tienen, me refiero a los inversores. Miedo de comprar. Y de repente se vuelven locos y compran, de repente se vuelven locos y venden, que si el petróleo baja, vendo mis acciones, si el petróleo sube, vendo mis acciones, aunque no tenga relación entre sí. Sin embargo, los informes financieros de los bancos están mostrando una disminución del 46%. Sin embargo, ellos estaban mencionando en sus informes que pueden sortear la crisis. Sí lo pueden hacer. Lo más probable es que salgamos tranquilos de esta recesión, porque tal parece que no hay una crisis de deuda tan grande como la que hubo en 2008, y eso pues de cierta manera debe darnos tranquilidad. Obviamente el hecho de perder 26 millones de empleos va a tardar un poco en recuperarse, ¿sí? Va a tardar un poco. Todos sabemos lo que está pasando hoy por hoy. Lo que no sabemos con exactitud es lo que va a pasar del próximo mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No lo sabemos. Nadie lo sabe.
se hacen muchas ideas de lo que va a pasar, ¿sí? Y al menos en mi caso, tratamos de sacar conclusiones en base a cómo estamos viendo las cosas hoy, cuál es la tendencia y cómo ha sido el historial pasado, ¿sí? La razón por la que yo creo que esta recesión que viene va a ser más llevadera va a ser porque las empresas no tienen daños severos en estructura. O sea, sus topes de deuda no son tan altos como en 2008. Y me enfoco en 2008 porque fue una crisis brutal por el exceso de deuda, el exceso de avaricia de las empresas que habían en ese momento. ¿Vamos a poder sortear esta? Sí. Esos millones de empleos que estamos perdiendo se van a recuperar en un largo plazo. Y bueno, pues esperemos que el efecto del cambio climático nos permita verlo, ¿no? Porque aparte que estamos acabando la economía, pues entonces también se está acabando el clima y pues eso es otro tema, ¿sí? El gobierno está haciendo lo que puede, lo que está en sus manos para salir de esta. Eh, Lamentablemente, en México el gobierno no está haciendo federal, me refiero al gobierno federal, no está haciendo la tarea que debe, no está tomándose las cosas como deben de ser, ¿sí? Si se trata de libertad de expresión, pues entonces tenemos que decir las cosas como son. Muchos gobiernos estatales están lanzando apoyos, están lanzando estímulos, están lanzando muchas cosas, pero ¿qué pasa con el federal? Sigue aferrado a proyectos que no son rentables en lo absoluto. Y no solamente lo digo yo, lo dicen muchos especialistas en el tema. No porque sean empresarios y esto y lo otro, que si me preguntan a mí, el empresario, llámele capitalista, llámele esto, llámele lo otro, pero tiene la idea de negocio. Y la mayoría de las veces lo tiene con estrategia. Espero equivocarme, pero el proyecto del Tren Maya, híjole, yo lo tengo en duda, en mucha duda, y lejos de estar pensando en ese proyectito, el presidente de la República debe estar concentrado en la crisis que se está viviendo hoy, por hoy, en México, y tener la visión de que si a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va a ir mal, porque vamos a recordar que nuestro primer comprador, nuestro gran comprador de todo lo que producimos, o la gran parte de lo que producimos, lo compra Estados Unidos, lo compran ellos. Y al tener un poco poder de ingresos, ¿cómo nos compran? ¿Sí? ¿Cómo nos compran? No voy a tocar la parte del precio del petróleo porque no es tema de ahora, pero México cometió un errorcito al respecto y pues no, afortunadamente los precios del petróleo han subido, afortunadamente, porque pues eso sigue siendo una materia prima y son temas económicos un poco complejos, pero que me encantaría tocar pues en otro tema, en otra ocasión. El resumen de todo esto es que lo más probable es que sí vayamos a una recesión sin llegar al desapalancamiento, que es la parte más crítica antes de la Gran Depresión, y saldremos de esta, pero saldremos de esta lentos. La gente tiene que poner mucho de su parte, las empresas van a empezar a operar de manera lenta, a recontratar lento, los bancos al tener ese flujo de dinero libre, a pesar de la bajada de ingresos, tienen un colchón. Lo estuve leyendo en los informes financieros, sobre todo de JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Tienen flujos para prestar créditos una vez que esto pare, porque la gente va a necesitar dinero una vez saliendo de esta, sí o sí. Entonces ellos están dispuestos a dar parte de su crédito, porque tienen el colchón. Insisto, quienes se van a meter en problemas son los que no tuvieron el colchón de efectivo. Es imposible, o tal vez no imposible, pero sí un poco difícil haber previsto los efectos de esta pandemia. ¿Sí? Muchas empresas se preparan para fraudes, se preparan para, ¿qué será? Problemas naturales, van creando reservas de ese tipo. Pero nadie estaba preparado para una pandemia y para esa recesión que viene derivado de la contracción económica que está viniendo.
Una vez más, no lo estamos viendo ahora, va a medir en corto. Insisto una vez más, no vamos a llegar al apalancamiento, al desapalancamiento, porque a pesar de que las tasas de interés de la Fed ya están en ceros, ¿sí? Pero la recuperación va a ser lenta. Hay que poner todos de nuestra parte y la lección que aprendemos de esto es que siempre hay que tener una reserva para por lo menos 3, 4, 5 meses de sustento. Sé que suena complicado, pero de lo que sí estoy seguro es que esta situación le va a dar un nuevo giro a los negocios, una nueva manera de ver las cosas. Y siento que el mundo capitalista, tal cual lo vemos o lo veíamos hasta antes de ahora, va a ser distinto. ¿Sí?